Esta historia le pasó a un amigo. Nos la contó en una reunión que tuvimos después de no vernos por un tiempo. Esto ocurrió en el norte del país el octubre del año pasado. Todo empezó con una reunión que teníamos cada año. Mis amigos y yo, desde que éramos adolescentes, nos encontrábamos en octubre para contar historias de terror. Éramos 5, pero aquel año solo fuimos 4. Faltaba Samuel. Su ausencia se sentía extraña, casi pesada, porque él jamás faltaba. Habíamos elegido una cabaña vieja en el bosque. Había sido de los abuelos de Jorge, uno de mis amigos, y estaba llena de recuerdos antiguos, muebles desgastados y ese aire polvoriento de los lugares que han sido abandonados por años. Apenas entramos, la sensación de inquietud era palpable, pero en lugar de asustarnos, nos reímos de lo cliché que parecía todo. Un grupo de amigos en una cabaña alejada. Era el escenario perfecto para nuestras historias. Nos acomodamos en el salón principal, encendimos una pequeña fogata en la chimenea y comenzamos con las anécdotas. La atmósfera se fue volviendo más tensa a medida que las historias salían a flote, como si los ecos de lo que decíamos quedaran atrapados en las paredes. Javier comenzó contando sobre una carretera perdida en las montañas, donde muchos conductores desaparecían misteriosamente. David habló de una casa abandonada en su barrio donde, según los vecinos, algo oscuro habitaba. Pero cuando fue mi turno, decidí contar algo que no había compartido antes, algo que me sucedió cuando tenía 12 años. Había una leyenda en mi barrio sobre un hombre que desapareció en circunstancias extrañas. Dicen que una noche se fue a buscar algo en el bosque cercano y jamás regresó. Algunos creían que había sido secuestrado, otros que simplemente se había perdido. Pero la verdadera historia era mucho más perturbadora. Mis padres solían advertirme que no me acercara a esa zona después del anochecer, pero un día desobedecí. Me adentré en el bosque justo cuando empezaba a oscurecer, con la intención de demostrar que todo era una farsa. Lo que encontré fue algo que jamás podré olvidar. Mientras hablaba, noté que el ambiente en la cabaña se había vuelto pesado. La fogata crepitaba suavemente, pero el resto del mundo parecía haberse detenido. Continué, recordando cada detalle con precisión. Caminé durante varios minutos hasta que vi una figura entre los árboles. Era un hombre, o al menos eso pensé al principio. Estaba de espaldas, inmóvil. Me acerqué lentamente, preguntándome si se trataba del desaparecido, pero algo no estaba bien. El aire a su alrededor parecía vibrar, como si fuera parte de otro lugar, de otro tiempo. Cuando me acerqué lo suficiente, la figura giró. No tenía rostro, solo una superficie lisa y blanca donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Mi cuerpo se congeló. Quise correr, pero mis pies no respondían. Sentí una presencia detrás de mí, una respiración en mi cuello. Me di la vuelta y ahí estaba, lo que había estado esperando. Algo más, algo peor. Nunca conté a nadie lo que sucedió después de eso. Corrí de regreso a mi casa, pero sentí que algo me había seguido, algo que nunca se fue del todo. Mis amigos se quedaron en silencio. Sabía que pensaban que estaba exagerando, pero podía ver el miedo en sus ojos. Era una historia que no podían simplemente desechar. Entonces, la puerta principal de la cabaña se abrió con un golpe. Todos nos sobresaltamos. Era Samuel, pálido, con la ropa empapada como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Pero no había llovido en días. Nos miró, sin decir una palabra. Cuando finalmente habló, su voz sonaba hueca. Lo vi. Esa cosa está aquí. Nadie supo qué hacer. Era como si el mismo relato que había contado hubiera cobrado vida, arrastrando consigo a algo oscuro. Decidimos salir de la cabaña, pero la noche nos envolvía. No había ruido, ni viento, ni siquiera el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Parecía que el tiempo se había detenido. Samuel
Con una mirada perdida, comenzó a caminar hacia el bosque sin decir una palabra. Corrimos detrás de él, gritándole que se detuviera, pero cuando lo alcanzamos, ya no era Samuel. O al menos, no del todo. Al día siguiente, solo 3 de nosotros regresamos. Nunca encontramos a Samuel. Algunos dijeron que simplemente se perdió, pero yo sé lo que vi. Sabemos lo que vimos. Cuando vuelvo a esa noche, no puedo evitar pensar que algo se quedó con nosotros, siguiéndonos en las sombras. Y cada año, cuando nos reunimos, el número de sillas vacías sigue aumentando. Si alguna vez escuchas una historia que parece demasiado aterradora para ser verdad, no la tomes a la ligera. A veces, las leyendas tienen raíces profundas en la realidad, y una vez que entras en contacto con ellas, no hay vuelta atrás. Hay cosas que deberían permanecer en el olvido, pero la curiosidad humana es peligrosa, y cuando jugamos con lo desconocido, a veces el precio es nuestra propia vida.